Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bienvenidas a este nuevo episodio. En esta oportunidad empezamos por agradecerles a las que nos han escuchado, que ya nos vienen escuchando, a quienes ya nos siguen por los grupos y nos pueden conseguir también a través de nuestra página web, pausalamenopausia.com. Y hoy queremos hablar específicamente, dándole continuidad al tema de inflamación, sobre la microbiota. Y el cómo debemos hablar con las bacterias que nos habitan. Vamos a hablar un poco de lo que evolutivamente, por qué crecimos con las bacterias y por qué formamos un universo complejo cada uno de nosotros. En ese tema a mí me encantaría mencionar algo que me llamó muchísimo la atención cuando estaba trabajando justamente en el desarrollo de un probiótico. Porque estudiando cómo estamos organizados, uno empieza a entender que somos sumamente complejos y que le debemos a las bacterias gran parte de nuestra salud. Empezando porque cuando uno saca cuántas células de nuestro propio cuerpo tenemos y cuántas bacterias tenemos en proporción, nosotros tenemos de 2 a 3 veces más bacterias que células propias. Y cuando hablamos de bacterias tenemos que entender que también son células que son organismos unicelulares, es decir, que cada célula por sí misma es un individuo y que formamos un gran hábitat gigante, porque ahorita les vamos a decir dónde tenemos esas bacterias, que si estamos en equilibrio nos ayudan a inclusive combatir una cantidad de enfermedades. ¿Y dónde están? ¿Dónde las tenemos y cómo llegan allí? Empezamos por decir que todo lo que está expuesto al ambiente, es decir, todos nuestros orificios tienen y están colonizados por bacterias y es a través de esos orificios por donde llegan. Entonces tenemos unas grandes colonias de bacterias a nivel de todo lo que son la piel y las mucosas. Toda la cavidad bucal está llena de bacterias, eso lo sabemos. Dentro de los oídos, dentro de toda la superficie de los oídos, toda la superficie del epitelio, inclusive pulmonar, tenemos bacterias, pero no es allí donde están la mayor cantidad de bacterias que trabajan todos los días por mantenernos sanos. La mayor y las más importantes están a nivel de toda el área vaginal, en el caso de la mujer. Es un área muy, muy importante que tenga un tipo y una calidad de bacterias. Y a propósito de la menopausia, allí también hay unos cambios muy importantes. Y sobre todo a nivel de lo que se llama la microbiota intestinal. Es decir, nuestro intestino a lo largo y ancho de toda la cavidad, de todas las cavidades, especialmente a nivel de intestino delgado y por supuesto el colon, el famoso colon, es donde tenemos la mayor cantidad de bacterias. Y estamos hablando de que si sacamos el peso en gramos, estamos hablando de algunos gramos. Si aisláramos solamente las bacterias, estaríamos hablando de que ellas ocupan un peso en gramos relativamente importante. Y bueno, y si están a lo largo del todo el intestino, tenemos que tomar en cuenta lo largo que son nuestros intestinos, que a veces nos sorprendemos o que no sabemos que nuestro intestino, cuando lo desenroscan, puede medir hasta 7 metros, alrededor de 7 metros. De 7 a 12. Dependiendo, exacto. 12 metros. 12 metros de intestino, eso es un montón. Entonces, allí hay una gran cantidad de bacterias y es tan largo. Y está él está almacenado durante todo nuestro intestino. Y lo más importante que se ha descubierto es que si hay individuos que cuando nacen le eliminan toda esa flora intestinal, que ya flora intestinal realmente es el término viejo. Cada vez que ustedes escuchen microbiota es lo que anteriormente se le llamaba flora. ¿Por qué se cambió el término? Porque micro significa que no es visible al ojo humano de manera simple y biota significa porque es un ecosistema. Ecosistema, que es otra palabra biológica y que también vale la pena que hagamos la traducción, es porque estaríamos refiriéndonos a esas interacciones que se crean
entre un tipo de organismos y otros. Entonces al final nosotros tenemos es como un gran bosque, una selva, cualquier cosa que ustedes quieran relacionar entre la naturaleza, que uno ve que hay, no sé, una complejidad de seres que habitan ese espacio. Dentro de nuestro intestino es más o menos similar. O sea, tenemos una gran combinación de comunidades, donde tenemos bacterias, hongos y virus inclusive, que están allí todos los días liberando sustancias y además interactuando entre ellos en muchas ocasiones, y originalmente se desarrollaron de esa manera en simbiosis con nuestras células normales para protegernos, y lamentablemente por muchas de las condiciones que tenemos nosotros en nuestro día a día, en nuestra cultura actual moderna, vivimos haciéndonos alteraciones gigantes, y eso es lo que nos produce una alteración de la microbiota y por supuesto inflamación. Y con la inflamación vienen las enfermedades. Y justamente pensando para darles un ejemplo importantísimo de las bacterias, un beso. Un beso decide si uno quiere estar con una persona o no. Y en ese beso no estamos solamente compartiendo el contacto físico, estamos realmente intercambiando bacterias y sobre todo algo que liberan todas nuestras células, las propias y las bacterianas, o los hongos y los virus, etcétera, pero sobre todo los hongos y las bacterias, que son estructuras que le dan información a las otras células y se conocen como exosomas. En el área de la nueva medicina, la medicina regenerativa, eso está tomando muchísima importancia. Pero en el área cotidiana y de curiosidad, yo descubrí que justamente muchas veces tomamos decisiones por esas informaciones que intercambiamos. Entonces, todos los días tenemos intercambio, olores, sensaciones. Inclusive cuando la mujer cambia de pareja, a veces hasta el olor cambia a nivel de su zona vaginal, y eso obedece justamente a cómo está compuesta esa flora bacteriana que está en cada uno de nosotros. Y las bacterias nos hacen tomar decisiones. Eso es lo que estás hablando, ¿no? Hablando de exosomas y de neurotransmisores. Exactamente. Y en ese tema tú también tienes algo que aportar. Bueno, la relación directa que tiene lo que es el cerebro, corazón, intestino, sobre todo que desde unos años para acá ya la ciencia nombró como el segundo cerebro de nuestro cuerpo a los intestinos. Y de allí parte de que cómo la evolución nos ha llevado a entender que muchas de las cosas que necesita el cerebro entender le da respuesta al intestino y viceversa. Y eso depende mucho de el estado en el que estemos, sobre todo nuestra dieta. También algo que mencionaste, ¿no? Lo del parto, ¿cómo fue tu nacimiento? Si fue por vía vaginal, si fue por cesárea. Por vía vaginal tienes la oportunidad de estar en contacto con esa microbiota de tu madre de la parte de la vagina. Cuando es por cesárea, no de momento, pero que la vas adquiriendo poco a poco, porque se activa esos instintos maternales. La piel ya de la mamá con respecto al bebé ya hace que tenga el bebé contacto con esas microbiotas de la madre y ella le pueda traspasar. El beso directo a la boca, el darle pecho cuando el bebé tiene la conexión directa con el pezón. Inclusive el intercambiar comida, el intercambiar alimentos. Y uno lo ve con mucha frecuencia en los sitios en donde están los niños chiquitos que se meten la galleta en la boca y se la pasan al compañerito y se la pasan al otro y se la dan al otro y se chorrean con los moquitos. Ahí hay todo un intercambio de flora bacteriana que es súper importante. Yo siempre, esta parte fue bajo instinto porque para aquel momento no lo pensaba así, que le estaba creando o transfiriendo las microbiotas a mis hijos porque los dos fueron por cesárea. Pero tenía esa, tal vez sea por cuidado, instinto, en el que todo lo nuevo que le daba a mis hijos a probar, primero lo probaba yo. Si estaba caliente, si estaba, entonces, está a temperatura, y le seguía dando. Así o es. Si yo de repente veía que se lo daba y ellos ponían mala cara, ay, no lo probé, ¿qué tiene? Entonces, no está bien. Entonces, yo sé que eso ya es un transporte total y que es algo sano, porque
esa conexión de madre e hijo se requiere de hasta cierto límite, ¿no? Más o menos como hasta qué edad necesitamos transportarle nosotros nuestras microbiotas a nuestros hijos. Bueno, lo que pasa es que el primer año es fundamental para que desarrollemos un buen sistema inmune, y ese sistema inmune se desarrolla justamente de ese contacto directo con todas las bacterias, hongos, inclusive se ha visto que con los parásitos. En las sociedades tipo Alemania, esas sociedades europeas que por mucho tiempo pasaron de la época de la guerra a una época donde había mucho avance tecnológico, y muchas madres pensaban que si su hijo no estaba en contacto con la tierra era mucho mejor porque así no se iba a enfermar. Resulta que ahora, digamos, esos fueron estudios que se hicieron en los años 90, encontraron que muchas de las personas que ya como adultos tenían enfermedades inclusive autoinmunes o alteraciones muy importantes de alergias, etc., encontraron primero que no tenían parásitos, nunca en su vida habían tenido contacto con parásitos, y para que pudieran desarrollar un mejor sistema inmune les daban parásitos para que los consumieran. O sea, parecía una locura, pero eso lo único que nos dice es que somos organismos complejos y perfectos dentro de esas comunidades. Entonces, que su hijo se arrastre por el piso y se llene de tierra, etcétera, etcétera, no es algo malo, es algo bueno, porque justamente en esa época de los primeros años de vida es fundamental cómo desarrollamos nuestro sistema inmune a través de toda esa flora, toda esa microbiota de todos nuestros sistemas que están en contacto. Pero yo quiero añadir algo aquí, o sea, ¿por qué estamos hablando de microbiota? Claro, nos fuimos a la etapa principal, que es la niñez, pero ¿por qué es tan importante en esta etapa de la menopausia? Allí es donde quiero que profundicemos. Claro, hablamos de la niñez para aquellas personas que no han oído nunca hablar de la microbiota, por qué está en nuestro cuerpo y cómo podemos inclusive transportarla o traspasarla de madre a hijos. Y hablando un poquito más de esa relación que estamos hablando de los neurotransmisores, esa relación que estaba comentando cerebro-intestino, hay una relación o un ejemplo con el que te vas a familiarizar. Siempre decimos que todo nuestro sistema nervioso está conectado directamente al cerebro, ¿no? De que cualquier nervio es lo que dispara los neurotransmisores del cerebro. Pero cuando en tu vida te ha tocado vivir un susto muy grande, una noticia muy fuerte, no sé, la partida de un familiar, una noticia que tú no esperabas, ¿qué es lo primero que sientes? El primer síntoma que nosotros presentamos son un malestar estomacal. Y esto es porque la digestión se para. Y en algunos casos podemos presentar hasta diarreas fulminantes y sensaciones terribles con aquellos dolores estomacales de lo que hace que obviamente salgas corriendo al baño. Y en ocasión, estas malas noticias solo desencadenó un terremoto gastrointestinal. Aquí es cuando comienzan a ver la relación del intestino con el cerebro. Y todo esto es porque el intestino, en él hay muchas terminaciones nerviosas, y dentro de ese intestino también los científicos han demostrado que se encuentran lo que se llaman las neuronas. Y hay unas neuronas llamadas entéricas por la zona en la que se encuentran. Y ellas liberan aproximadamente como unos 12 neurotransmisores, péptidos, hormonas. O sea que en los intestinos también es un cerebro aparte. Y entre esas neurotransmisores que se pueden generar, tenemos la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina y la serotonina. Y la serotonina que se genera en un 90% en los intestinos. Por eso la importancia de saber qué se puede generar allí. Y cuando dice se genera en los intestinos, se refiere a que no es que lo generan nuestras células, lo generan las bacterias. Uh-huh. Y esas bacterias, una vez que lo generan, lo sintetizan, lo producen dentro del intestino, la célula de la mucosa intestinal absorbe la sustancia y la envía a la sangre, y esa es la que llega al cerebro. Entonces, de ahí la importancia de la microbiota. De hecho, quería simplemente mencionar las principales enfermedades asociadas a alteraciones de la microbiota, y muchas les van a sonar, y muchas tienen una asociación también con todo el proceso de la menopausia, porque muchas veces hay unas relaciones bien directas, que es de lo que les queremos hablar. Uno es síndrome metabólico.
para los que no tienen claro qué es síndrome metabólico, tiene que ver con alteraciones de las grasas, es decir, gente que sufre de triglicéridos elevados, sobre todo de colesterol elevado, pero más que eso es glucosa en sangre elevada, que es el azúcar que tenemos en sangre, y muchos casos lo que se llama resistencia a insulina, que es la hormona que nos sirve para hacer todo el manejo de esa glucosa en sangre. La otra enfermedad, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, muchas veces lo que sabemos y escuchamos y repetimos es, es que se me inflamó el colon. Bueno, el colon es una partecita. En realidad, cuando uno está hablando de ese tipo de inflamaciones, en realidad uno lo que tiene es inflamado todo el sistema digestivo, que mayormente se siente o la persona lo manifiesta sobre todo a nivel del colon, porque es la región más larga que tenemos del intestino. ¿Con qué otras cosas está relacionada? Con las alergias. Hay relaciones importantes entre alergias y microbiota intestinal. Y, por ejemplo, intolerancia a la lactosa también se está explicando sobre la base de estas alteraciones. Y hoy día se le ha dado muchísima importancia a la relación que existe entre las enfermedades mentales, literal, Alzheimer, Parkinson y otra cantidad de alteraciones del sistema nervioso. Y entre esas, una de las más importantes que se ha visto que hay una mejoría súper grande cuando se hacen tratamientos con probióticos, que ya vamos a hablar un poquito más de eso, que es la depresión, que además es uno de los síntomas que las mujeres cuando estamos en menopausia empezamos a presentar. Y aparte de esas están todas las alteraciones de lo que es el aparato geniturinario, vulvovaginitis, cistitis y otra serie de alteraciones que ya se dan no por alteraciones de la microbiota intestinal, sino más bien por alteraciones de la microbiota propia de lo que es vagina y vejiga. Y cuando hablamos de estroboloma. Ahorita, muy reciente, en todo el tema de la menopausia y buscando entender por qué se presentan las enfermedades como cáncer de mama, cáncer de útero, etcétera, que es una de las cosas que más nos aterra en este periodo de la vida y que más nos ataca, además del síndrome metabólico y otras alteraciones que cada una la vamos a ir desarrollando. Se ha visto que hay una relación directa entre esas bacterias que tengo en el intestino y la manera en que yo manejo los estrógenos, porque los estrógenos los producimos a nivel de ovario y útero. El útero también produce una cantidad de hormonas entre estrógenos, progesterona, etc. Pero sobre todo los ovarios son responsables de la producción de estas hormonas, como ya lo hemos dicho antes. Pero por un lado yo tengo que producir hormonas y por el otro lado tengo que, cuando ya esas hormonas cumplen su función, excretarlas. Entonces, normalmente uno tiene unos mecanismos a través de los cuales esos estrógenos se transforman en un estrógeno que es inactivo, por decirlo de alguna manera, y uno lo bota a través de las heces. ¿Qué sucede? Si yo tengo unas bacterias sanas, simplemente esos estrógenos siguen su curso y los excreto. Si tengo una alteración de bacterias en el intestino y tengo malos procesos de digestión, tengo alteraciones en lo que es la composición bacteriana, hay algunos tipos de bacterias que toman esos estrógenos, los metabolizan, es decir, los hacen unas reacciones químicas sobre esos estrógenos y los vuelven a activar. Y cuando están activos, el intestino indudablemente los vuelve a absorber y eso hace que yo retorne hormonas que debería estar excretando al sistema circulatorio. Una de esas es la estrona, que es la hormona que se ha visto que está relacionada con procesos de cáncer. Entonces, tener un intestino sano y mantener una microbiota sana a nivel intestinal es fundamental también para protegernos en ese periodo de la perimenopausia de procesos de cáncer, que es lo que más nos asusta.
Y ahí hago la cuña, porque ayer justamente tuve la oportunidad de estar conversando con una chica que había tenido que sufrir una histerectomía radical. Le extirparon hasta los ovarios a los 42 años. Y claro, ella ya tenía como sus 50 y algo. Y ya tenía toda una cantidad de procesos degenerativos, producto de la baja hormonal. Pero adicional a eso, su oncóloga le decía que ella bajo ningún concepto podía tomar hormonas. Y ahí yo tengo, de todo lo que hemos revisado, tengo grandes cuestionamientos, porque en realidad todas podemos y debemos tomar hormonas. Hay una gran variedad y de eso vamos a estar hablando en próximos episodios. Pero lo que no nos dicen la mayoría de los médicos, porque tampoco lo manejan, es que en realidad lo que tenemos es que buscar de tener un intestino sano, consumir alimentos que nos permitan mantener sana esa microbiota y en los casos en los que lo necesite, consumir probióticos. También hay que tomar en cuenta algunos detalles que realmente afectan mucho lo que es la microbiota, que es el abuso de antibióticos. Debemos estar atentos a ellos. Así es. Y la higiene adecuada, es decir, ni demasiado ni tampoco. No debemos andar como unos cochinonos por allí, pero tampoco ser tan pulcra con nuestro cuerpo. O sea, limpiarlo demasiado, también entonces te pones o te expones a perder gran parte de esa microbiota que te quiere proteger y que tú la limpias. ¿Vale? O sea, sobre todo los oídos, tu vagina y todo lo que introduces en ella. El uso de lavados vaginales, de algunas cremas. Tienes que estar muy pendiente de lo que colocas en tu cuerpo. Sobre todo a nivel vaginal, la mujer tiene pésimos hábitos en el sentido de a veces quieren ser tan pulcras por el tema de que no les gusta que les huela la cosita, que al final se terminan haciendo daño. ¿En qué sentido? Muchas veces las mujeres dicen, no, me voy a hacer una ducha vaginal porque así me protejo. Y en realidad lo que estoy haciendo es barriendo muchas veces esa barrera de bacterias que normalmente están allí para justamente producir y hacer que haya un pH ácido. En la vagina se necesita que exista un pH ácido que además me protege la mucosa y promueve que esa mucosa se mantenga gruesa, suficientemente gruesa para que cuando la mujer además tenga sus relaciones sexuales no solamente se mantenga sana y la vagina cumpla su función, sino que además sea una barrera lo suficientemente importante para que no penetren microorganismos patógenos. Es decir, enfermedades como sífilis, gonorrea, clamidia, el mismo SIDA, la enfermedad del VIH, se ha visto que no todas las mujeres necesariamente se contagian, sino que depende también de cómo está su calidad de sistema inmune y sobre todo de lo que es esa microbiota vaginal. Y aquí quiero hacer la distinción. Hay que mantener sana la microbiota vaginal y hay que mantener sana la microbiota intestinal. Cuando hablamos de microbiota vaginal, lamentablemente con los procesos de cambio hormonales, esa microbiota cambia. Y lo que está descrito es que se parece más a una vagina de una niña. Es decir, en la medida en que van bajando los estrógenos, lamentablemente van bajando la cantidad de bacterias que pueden sostenerse vivas en el hábitat. ¿Por qué? Porque van cambiando pH. Y como esas bacterias originalmente también alimentan la mucosa, cuando van bajando las bacterias, entonces empezamos a tener más predisposición a que ese epitelio o esa mucosa vaginal se haga más delgada, aparece la picazón, aparece el enrojecimiento, se adelgazan las paredes y se desarrolla todo lo que se llama o se conoce como vulvovaginitis. Eso se puede evitar teniendo hábitos sanos y sobre todo preservando también esa composición de bacterias que tenemos en vagina. Y algo importante también que debes evitar, controlar, manejar, es la parte de las emociones.
porque, como lo había comentado anteriormente, la relación cerebro-intestino lleva a que esos estudios, cuando tú tienes una alteración a nivel de tus emociones, una de las principales neurotransmisores que se comienza a procesar desde el cerebro es el cortisol, y cuando empieza a llegar esa señal a tus intestinos, comienzan entonces esa alteración de tu microbiota. Es muy importante controlar, identificar qué va pasando en tu cuerpo y hacerte consciente de ello. Lo hemos comentado episodio tras episodio, cómo debemos estar atentas a nuestras emociones, obviamente previo a nuestros pensamientos, qué nos está ocasionando ese tipo de emoción que estamos pensando, y adicional, pero muy importante, nuestra alimentación. Lo hemos dicho durante todo el episodio de lo que significa pro y prebiótico, porque probiótico son esos microorganismos vivos añadidos que pertenecen activos en el intestino en esa cantidad suficiente para permitir inclusive que el pH ácido del estómago no los destruyas total y plenamente. Sí, esos probióticos puedes consumirlos de dos maneras. Uno, a través de los alimentos. Hay alimentos que están, sobre todo cuando son los alimentos fermentados, son ricos en probióticos, que no es más que son ricos en un montón de bacterias y hongos buenos. Pero ¿qué sucede con esos alimentos? Que muchas veces la gente principalmente no lo consume porque son sabores fuertes, y hay gente que me ha dicho, es que yo he intentado consumir el famoso kumis, que es uno de los diferentes alimentos que son muy ricos en estos fermentos, pero más bien me irritan el estómago y me terminaron produciendo gastritis. Entonces, claro, para evitar, digamos, todas esas limitaciones que tienen en muchos casos estos probióticos naturales, mucha gente diría, bueno, pero yo consumo yogur todos los días. El yogur es otro de los, digamos, alimentos que son ricos en probióticos, pero la mayoría de los yogures que conseguimos ahorita en los supermercados comerciales, etcétera, tienen una muy baja cantidad de probióticos. Mejor el artesanal. Exacto. Y muchas veces no cumplen como que con las cantidades necesarias para nosotros lograr un efecto verdaderamente positivo cuando tenemos sobre todo alteraciones hormonales y sobre todo alteraciones a nivel de hábitos de vida. ¿Por qué? Se ha demostrado que, por ejemplo, si yo soy una persona que normalmente como frito, dulces, exceso de harina, exceso de azúcares, gaseosas y enlatados, mi flora bacteriana, esa microbiota, va a estar totalmente diferente a una persona que consume ensalada, mucho crudo, poca carne y mucho más alimentos fermentados. Entonces, lo que sí se sabe hoy día es que lo que yo como es directamente relacionado al tipo de comunidades bacterianas que están en mi intestino, y en función de eso está directamente relacionado a cómo yo manejo la glucosa en sangre, la insulina, las grasas, ese colesterol elevado en sangre, que a su vez se asocia con dolores en las articulaciones, ojo seco, caída del cabello, uñas quebradizas y todo ese sinfín de síntomas que les hemos mencionado que se van como acentuando o marcando más cuando estamos en el proceso de menopausia. Y ahora entonces vamos a hablar de prebióticos, porque entonces, ¿qué son los prebióticos? Son esa clase de alimentos que son funcionales y son definidos como ingredientes de la comida no digerible, los almidones resistentes y las fibras. Ellos son los que son utilizados por la microbiota intestinal para estimular el crecimiento mayor de la cepa que se encuentra allí de bacterias. Para alimentarse, o sea, realmente es el alimento. Exacto, los prebióticos ayudan a las bacterias que ingeriste como probióticos para que se puedan proliferar, crecer de una manera adecuada, y por eso necesitamos los prebióticos. Y entre los prebióticos naturales que podemos consumir o comprar son el ajo, la manzana, garbanzo, puerros, también en mango, piña, plátano, espárrago, alimentos con mucha fibra, arroz integral,
que van a permitir que estos sobrevivan y estén felices. O sea, que los probióticos como tal, tu microbiota esté feliz, se pueda regenerar, se puede multiplicar. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una microbiota no tan equilibrada? Es cuando se presentan, y porque les nombré todas estas patologías, cuando no hay un equilibrio, es decir, cuando no hay un predominio de bacterias buenas que habiten ese intestino, entonces se llama disbiosis. Disbiosis es que tengo un predominio de bacterias malas, entre comillas, que no es que son patógenas por sí mismas, sino que son bacterias que no me causan una enfermedad infecciosa. Es decir, yo no puedo decir que tengo una diarrea por Escherichia coli, sino que tengo bacterias que están allí, que viven tranquilamente, pero que me generan lo que se llama una endotoxemia. Es decir, me generan toxinas propias que van a mi sangre y me inflaman. ¿Y cómo puedo yo combatir esas bacterias? Es justamente consumiendo bacterias buenas en grandes cantidades, que si lo hago a través de suplementos, que son justamente probióticos, pero en forma de suplementos, no alimentos naturales, puedo garantizar que le estoy inyectando al sistema una cantidad grande de bacterias buenas que van a ir progresivamente reemplazando a esas bacterias que originalmente me están inflamando. Entonces, el uso de probióticos se ha puesto de moda, pero no es una moda sino una necesidad. Pero de nada me sirve a mí tomarme un probiótico si yo no hago cambios reales en mi dieta diaria. Es decir, si yo sigo consumiendo gaseosas y grasas y harina, de nada vale que me tome 5 cápsulas de probiótico, porque voy a seguir seleccionando, son bacterias dañinas. Entonces, para aterrizar bien el concepto, tenemos probióticos naturales, que son alimentos que están ricos en fermentos, y tenemos probióticos en forma de suplementos. Entonces, cuando ustedes vayan a adquirir estos probióticos, tienen que tener en cuenta varias características particulares. Uno es la cantidad y los tipos de bacterias que componen ese probiótico. Si están buscando un probiótico que de verdad sea efectivo, tienen que buscar que haya combinaciones de diferentes cepas de bacterias, y lo más recomendable es que tengan combinaciones por lo general de varias cepas de Lactobacillus, y siempre que estén acompañados de otras cepas que las llaman bacteroides. Dentro de esos bacteroides, de los que más se les ha visto beneficios a nivel de la salud, está el Bifidobacterium. Entonces, cuando vayan a adquirir productos de este tipo, busquen que tengan por lo menos 2 tipos de cepas, preferiblemente Lactobacillus y Bifidobacterium. Adicional a eso, siempre que consigan o vayan a consumir probióticos, busquen cuál es la cantidad de lo que se llama unidades formadoras de colonia, porque eso es lo que me dice, ese es el valor que me dice cuántas bacterias tiene cada capsulita, que potencialmente van a ser bacterias con la capacidad de colonizar ese intestino, es decir, pegarse a ese epitelio de la mucosa intestinal, barrer esas bacterias malas y ocupar ese espacio, estas bacterias buenas. Esa es la función de un probiótico que funcione. Entonces, para garantizar eso, tiene que tener mínimo 5 billones bacterias por cápsula. Y la otra característica fundamental es si viene acompañado ya de un prebiótico, es decir, si ya de una vez le lanzo a mi intestino, a mi sistema digestivo, la bacteria junto con el alimento que va a hacer que esa bacteria tenga más posibilidades de sobrevivir en ese campo minado lleno de bacterias malas, por darle un término más o menos cercano a lo que está sucediendo en nuestro intestino, sería aún mejor. Dentro de esos sistemas que estamos recomendando, a través de nuestras páginas pueden conseguir 2 productos que los hemos seleccionado justamente porque cumplen con todas esas condiciones específicas que hemos identificado y estudiado, que les comenté antes. Dentro de esos productos tenemos el Enterophilus,
que es el probiótico. Fundamentalmente cumple porque tiene alrededor de 10 cepas diferentes, entre las cuales se encuentran combinaciones de Lactobacillus y Bifidobacterium, y adicional tiene una cantidad de unidades formadoras de colonias mucho más elevadas que otros probióticos que hemos visto en mercado. Por eso lo hemos escogido y por eso lo recomendamos. En el caso del Enterophilus, cada cápsula presenta alrededor de 25 billones de bacterias, que es 5 veces más de la dosis mínima que se debe consumir, y contiene además un prebiótico que es el más recomendado dentro de los que uno estudia como prebióticos. Son los fructooligosacáridos, que es uno de los que crea menos, inflamación y que alimenta esas bacterias buenas para que logren colonizar. Y otro producto que también disponemos es del Fibaxil. El Fibaxil es en realidad más un prebiótico que un probiótico, aunque tiene Lactobacillus acidophilus, que es el más común, pero tiene más bien un gran nivel de prebióticos. Tiene cáscara de fibra de psyllium, tiene Astillium gentiana y tiene una cantidad de Lactobacillus de alrededor de 10 a las 7 unidades formadoras de colonia. ¿Por qué les recomendamos estos productos o cómo los deberían consumir? Marvi tiene varias recomendaciones al respecto. Vale, en cuanto a las recomendaciones para tomarlo, se recomienda tomarlo con las comidas, preferiblemente en la cena o después de las 6 de la tarde, porque aquí la producción de tus jugos gástricos es menor. Hay la probabilidad de que estos microorganismos sobrevivan al proceso digestivo y puede entonces alcanzar la mayor cantidad a llegar de estos seres vivos a tu intestino. O sea, que no mueran en el proceso, que no mueran en el camino, porque se queden allí con los jugos gástricos del estómago. Y si estás tomando antibiótico, no debes consumir el probiótico hasta que no termines el tratamiento, ya que el antibiótico justamente mata todas las bacterias, sin distinción, sea cual sea, o sea, buenas o malas. Y en el caso de infecciones vaginales y urinarias, se recomienda tomar como coadyuvante. Cuando hay problemas de cistitis recurrente o de infecciones a nivel vaginal recurrente, muchas veces mandan antibióticos que originalmente se pensaba que atacaban a estas bacterias buenas si uno las tomaba, si las consumía como probióticos. Hoy día se sabe que estas bacterias buenas son bastante resistentes a esos antibióticos clásicos que se utilizan para vías urinarias y para vía vaginal, y más bien te protegen la parte intestinal. Entonces, la recomendación es, en ese tipo de infecciones, cuando estés tomando antibióticos, consumes el probiótico porque te protege el intestino y garantiza de que esa flora vaginal se recupere más rápido y pueda atacar aún más, de manera más efectiva. Ese antibiótico a nivel vaginal va a tener mayor efectividad sin tener que matar esas bacterias buenas. No sé si me expliqué. De igual forma, la recomendación es que revises el prospecto del producto y sigas las indicaciones específicas. También es importante tener en cuenta la temperatura de algunos alimentos, o sea, cuando lo vayas a consumir, porque este puede afectar la viabilidad de los probióticos. Si consumes el probiótico junto con alimentos muy calientes o muy fríos, pueden afectar el número real de las bacterias vivas que llegan a su destino final, que es el intestino. Y obviamente, para, cerrar todas las recomendaciones, el uso de antibióticos tiene que ser siempre validado y realizado por un médico, mientras que el consumo de probióticos son suplementos alimentarios y los puedes adquirir de forma libre, o sea, son de libre venta. Si quieren compartir en privado, nos pueden escribir a nuestro email info@pausalamenopausia.com, por Instagram, Facebook, por nuestra página web pausalamenopausia.com. Y una vez más, esperamos que les haya gustado este episodio, que les sirva toda la información que les estamos compartiendo, y si aún tienen dudas, las invitamos a que nos compartan sus inquietudes. Las estamos escuchando y leyendo en todo momento.
Y recuerda, vivir en plenipausia, que significa vivir a plenitud en la menopausia.